está siendo especialmente golpeada por la inseguridad. Su promedio de su escalada en delitos como extorsión, crimen organizado, supera con creces el promedio nacional. Entonces, vamos a hablar con un congresista por la libertad y de Fuerza Popular. Gracias por acompañarnos, congresista Víctor Flores. Es un placer. Pero permítame un momento, que tenemos que dar una noticia. El presidente del directorio de Corpac, Roberto Emilio de la Torre Aguayo, presentó ayer su renuncia al cargo ante el Fondo Nacional de Financiamiento, ante el FONAFE. La decisión no tiene que ver con el retraso de vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez, aparentemente, pero es imposible pensar que no tenga que ver con esto. Bueno, esa es una noticia en desarrollo y ahora haremos más información al respecto. Congresista Víctor Flores, ahora sí, hablemos de la crisis de inseguridad en su región, que es tal que ha provocado que el gobernador César Acuña visite ayer a la presidenta Dina Boluarte y le plantee que sea declarada en emergencia la región, cosa que se ha hecho. ¿Usted está de acuerdo con esa declaración de emergencia? Bueno, en realidad hay varias cosas que ver, ¿no? Por ejemplo, la primera es que el índice de criminalidad ha pasado de un muerto por día a 1.2 por día. Entonces, eso para nosotros es muy preocupante y eso no es todo. Prácticamente todas las obras privadas y públicas están siendo extorsionadas. Y eso no solamente es perjuicio para el país, es perjuicio también para la empresa privada, sin duda. Y por otro lado también desalienta la inversión. Entonces, este tipo de terrorismo que ahora estamos afrontando en la libertad, por un lado no es nuevo, porque el terrorismo, como usted sabe, fue el terrorismo pues de la época de los 90, ¿no? Pero es un terrorismo ideológico. Este otro es un terrorismo delincuencial, porque siembra el temor, el pánico, el pavor, ¿Usted está el de acuerdo miedo, con ¿no? ese concepto de terrorismo urbano y leyes que tipifiquen? Yo estoy de acuerdo con el terrorismo para delincuencial, porque sin duda crea un terror, ¿no? ¿Está de acuerdo entonces con su colega de otra bancada, el Unidad de Diálogo Parlamentario, Juan Burgos, que ha presentado una ley en ese sentido? Sí, lo he leído, estuve conversando con él en la mañana también, justamente en un evento que hemos tenido, del lanzamiento del Bicentenario de la Universidad Nacional de Trujillo, que es nuestra alma mater. Y en realidad yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque recordemos que en la época de los 90 hubo una ley que se aplicó de manera draconiana y realmente nos sembró la paz, la tranquilidad y el crecimiento económico para este país. Hemos tenido 30 años de crecimiento económico que ha sido pues abruptamente roto por el tema del, bueno, yo le llamo al gobierno anterior, por el innombrable que nos gobernó, ¿no? Entonces, en esa época incluso había los jueces sin rostro, tribunales de, digamos, de... Bueno, ese es otro tema, también supuesto, del mismo congresista, sí, ¿no? Pero eso está muy difícil de aplicar. Claro. Yo creo, mire, de todas maneras, tampoco podría decir no a una iniciativa que está directamente ligada a tratar de controlar la criminalidad, ¿no? Eso implicaría una reforma constitucional y ahora además choca con los estándares internacionales, de los que no nos podemos aislar. Mire, ahí por ejemplo yo creo, ¿no?, sinceramente, que el hecho de pertenecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no nos favorece del todo. Espero no contradecir su posición, pero el asunto es de que muchas veces el diálogo democrático, el estar ahí en esa Corte Interamericana, lo que sucede es que los derechos son de los delincuentes y no de la ciudadanía o de los policías. Si un policía abate a un delincuente, inmediatamente salen los defensores de los derechos humanos, de tal manera que el delincuente resulta siendo un héroe y el policía el villano. Entonces, eso, por ejemplo, realmente no es muy... Es un mito, en realidad, es un lugar donde que pueda llegar el que siente que no ha conseguido la justicia en su orden nacional. Claro, pero mire, hace poco un policía eliminó a un delincuente. Y al día siguiente ya estaba preso el policía. Si no es por la intervención de sus propios compañeros, simplemente estaría preso hasta el día de hoy. Y no nos olvidemos también que en la época de Paniagua para adelante, no solamente liberaron terroristas y desmontaron todas las normas que habían justamente... Que ya se han revisado mil veces. Sí, perfectamente, pero fueron leyes que nos dieron la pacificación. Liberación de presuntos terroristas hubo... Y no solamente liberación, sino también hubo indemnización, que eso era lo más terrible. O sea, una cosa es que lo liberen y otra cosa es que lo indemnicen.
y gente probadamente terrorista. Pero, ¿no? en parte pero no vamos a hablar de eso, por supuesto. Pero que en no. parte sucedió por la ley de los jueces y fiscales sin efecto, porque tuvo que volverse a juzgar a varios. Entonces, la idea es que hoy día, como ayer, por ejemplo, han aprobado un nuevo estado de emergencia, yo creo que está bien, ¿no? Pero no nos olvidemos que la región La Libertad ya ha tenido 5 estados de emergencia. Entonces yo hablé con el gobernador César Acuña, a quien conozco desde la época universitaria. Entonces con él hemos dicho, pues, ¿no?, de que lamentablemente tenemos que ir al estado de emergencia, pero tenemos que también fiscalizar el estado de emergencia, si sirve o no sirve. Porque si no sirve, realmente también hay dispendio de economía del Estado, por un lado. Y por otro lado, estoy de acuerdo, por ejemplo, que se establezca una base militar policial en La Libertad, en Trujillo específicamente hablando, y en la zona de Patás. Pero de repente, ¿no?, más importante que eso es un equipo de inteligencia con fiscales. Justamente y policías, esa es la otra parte. Mire, que se concentre en el crimen organizado en su región. 200 policías especializados de la DINOES va a estar permanentemente en Trujillo, por un lado. Y por otro lado, yo soy partícipe, señor Vivas, de que haya un cuerpo de élite, pero que se dedica a la investigación, al seguimiento, a la observación, a la vigilancia. ¿De qué? De los delincuentes, en este caso terroristas delincuentes. La cárcel de Milagro, donde están todos los cabecillas de las bandas de Trujillo. Por supuesto, ¿no? Y bueno, y eso es lo malo de la tecnología de hoy en día, ¿no? Los cabecillas están en todas las cárceles del país dirigiendo sus fechorías, ¿no? Permítame cambiarle un poco de tema. Su bancada, con su firma, han presentado un proyecto de ley que pide revisar el concepto de delitos de lesa humanidad y que no se aplique para todos aquellos que los pudieran haber cometido hasta el año 2002. Claro, mire, usted me pide que dé mi opinión y lamentablemente tengo que volver al pasado. Y el pasado realmente es la historia de este país. Y ese pasado no podemos obviarlo, ni siquiera ponerlo debajo de la alfombra, al contrario. ¿Cuánta gente con el tema de los derechos humanos, siendo militares que pusieron el pecho y la cara, y que muchos están mutilados hoy en día y siguen viviendo, algunos ya muchos han muerto, pero fueron encarcelados de manera injusta? Muy bien, ya están encarcelados de manera injusta, pero ya pasaron más de 20 años, por lo tanto, tiene que haber una ley que amnistíe a esos militares. No podemos esperar que se mueran en la cárcel. Hay casos muy lamentables, que no voy a referirme a ninguno para evitar suspicacias, pero tiene la obligación el Estado de ver también la seguridad, la integridad física, mental y personal de esos policías y militares. Recuerde que una ley de este tipo es general, entonces usted puede ahí conocer un caso que pronto lo cuenta y nos convence que es un caso que merecería ser por lo menos revisado, y si no hay inocencia, de pronto hay una culpabilidad con atenuantes, o en todo caso, que ya fue pagada con creces. Así es. Pero también hay casos que de inocencia nada, y que también esta ley pudiera aplicarse para algunos criminales como los Quispe Palomino, por ejemplo. Sin ningún... No, pero esos no son militares, pues esos son terroristas. Sí, pero son delincuentes terroristas. Pero han cometido, ¿no?, crímenes que son... Por supuesto, pero la ley no está hecha para eso, ¿no? La ley en este caso está promovida por el colega Rospigliosi y también por el almirante Cueto, ¿no? De tal manera que está para favorecer a los militares, al cuerpo policial, a la Policía Nacional, que tan heroicamente... En realidad, yo discrepo muchísimo con el otro día con una caricatura que vi en La República, que no la voy a nombrar porque sinceramente es innombrable. Sinceramente es aberrante lo que pusieron ahí, ¿no? O sea, ese tipo de insinuación de lo que es la Policía Nacional no podemos permitir, no podemos seguir en ese estado de barbarie que estamos. Si ese estado de barbarie lo estamos difundiendo a través de los medios de comunicación, entonces, ¿qué nos espera después, no? No, acá hay que respetar a todos los actores, por supuesto, cuya misión es luchar contra la inseguridad, contra el terrorismo ideologizado, señor Luminoso, que ya no existe o está casi desaparecido, y contra estas nuevas formas de crimen organizado que pueden llamarse terrorismo urbano. Mire, hace poco en Trujillo mismo descubrieron una banda de delincuentes terroristas adoctrinando niños. O sea, es cierto, fue un caso muy particular, lo recuerdo. Está digamos, tal vez está muerto, enterrado,
pero puede volver a resurgir. Entonces tenemos que estar preparados Sí, para sí, eso. Mire, y hace poco fantasmas nomás... pueden reaparecer y materializarse. Mire, pero hace poco el gobierno anterior, ¿qué hizo? Decían que va a correr ríos de sangre si remueven al presidente. Imagínense, o sea, dividir la sociedad. ahora es malo, lo que estamos ¿no? enfrentando es un crimen organizado que no tiene bandera, no solo no tiene bandera ideológica, sino no tiene bandera nacional, porque Así es es. nacional Y para eso yo hay estoy... que prepararnos con inteligencia para eso. Efectivamente, yo estoy proponiendo también, ¿no? Algunos proyectos de ley sobre eso, porque el tema de la delincuencia, el crimen organizado y de la inseguridad es un tema para mí crucial, que lo hemos trabajado desde mi despacho, desde el día 1 que ingresé al Congreso. ¿Cómo? Actualizando la Ley de Seguridad Ciudadana que data del 2002. O sea, imagínense una Ley de Seguridad Ciudadana del 2002, cuando los celulares eran tamaño de un ladrillo. Hoy en día los celulares son computadoras completísimas de última generación en manos de cualquier persona. Entonces hay que actualizar esa ley. Claro, pero para actualizar también hay que tener mucho sentido de responsabilidad y de dialogar con las bancadas, ¿no? Y evitar pues proyectos como ya. Una cosa es hablar de terrorismo urbano, eso puede obligar a actualizar la legislación, no está mal, pero esto de los volver a los jueces y fiscales sin rostro. Imagínense, ahora los fiscales ya no hacen lo que hacían antes, ahora son los que llevan la titularidad de la investigación. Mire, ¿cómo vamos a tener un fiscal yo le daría que investiga sin muchísimo rostro? valor Imagínense. a esa iniciativa desde el punto de vista de ser un mensaje disuasivo. Pero de ahí a que el Congreso lo apruebe ya es otro tema. Claro, ¿no? porque es una reforma constitucional. Por supuesto. Por eso hay que ser, Además, más también le acabo de dar mi prácticos y posición realistas. personal, no es la posición de la bancada, por si acaso. Entonces, me parece a mí que es disuasivo. O sea, hoy en día el Estado, el gobierno peruano tiene que ponerse los pantalones. ¿Para qué? Para que el mensaje sea directo, contundente, poderoso sobre los delincuentes, en este caso los terroristas delincuentes. Imagínense, acaban de volar una torre en Patás, una torre de alta tensión. Después de lo que pasó en la Mina Poderosa, Estamos volviendo al tema de los años 90 o de los 80. Eso está mal, definitivamente. Y en este caso, como usted muy inteligentemente dijo, no es un terrorismo ideológico, ¿no? Sino es un terrorismo delincuencial, sinceramente. Muchas gracias, congresista Víctor Flores, por haber hablado de la principal preocupación de los peruanos según todas las encuestas.